dentro de clase hay alguna persona que no ha estado llenando asistencia. Es que lo que sucede es que ya me mandaron un formato, ¿verdad? Entonces, algunas personas sí me escribieron por WhatsApp para que me vuelvan a escribir para agregarle algunos datos que me solicitaron. Por favor, solo únicamente esa recomendación. No sé si hay alguien aquí. Ok, creo que todos han llenado su asistencia, ¿verdad? Licenciado, muy buenas tardes. Disculpe, buenas tardes. Yo tuve problema con la asistencia la semana pasada, no la pude llenar. Ah, ok. Entonces, ¿puede usted hacerme favor de poderme escribir? Por favor. Muy bien, licenciado, sí. Con gusto. Muy bien, gracias. Okay. No sé quién más. ¿Quién más está? Yo, licenciado, okay. Mucho gusto. Fíjese que yo tengo una duda. Yo el sábado estuve conectada, pero por cuestiones de lluvia no tenía muy buena señal. Entonces yo sí llené mi asistencia, pero la verdad no sé si sí se llenó o no. Entonces esa es mi duda. ¿Pero el sábado no mandaron o sí? El sábado sí. Sí, entonces esa es mi duda, licenciado, disculpe. Sí, ya me acordé. Sí, el sábado sí se mandó, solo únicamente el viernes no se envió porque no hubieron clases. Entonces, sí. En tema de Leticia, escríbame, le voy a corroborar, ¿verdad? Y gracias, más que todo, sí, si usted le dio a enviar, no hay ningún problema, ¿oyó? Sí, fíjese que yo sí le di a enviar, el problema que se quedaba pensando, pero incluso yo estuve en clase porque yo le hice varias preguntas al licenciado porque sí tenía ciertas dudas, pero me quedó duda sobre mi asistencia. Ah, su asistencia. Va, entonces escríbame, por favor, de ahí le damos la bienvenida a nuestro licenciado. Así que qué gusto. Muy bien, gracias. Y ahí estamos a la orden para servirle a todos, por favor. Buenas tardes a las personas que se están conectando. Solo quiero darles una pequeña información respecto a la asistencia. A las personas que pues han tenido justificación, que pues se han comunicado con mi persona para indicarme que no van a llenar asistencia, que me escriban nuevamente, ya que pues hay un formato que me enviaron para enviar otros datos extras, ¿verdad? Para que puedan comunicarse con mi persona y así agregarlos y enviarlos. Por favor, para las personas que se están incorporando. Muy bien, licenciado, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Por ahí que ya tenemos a Michael dando información con todo, ¿ah? Así es, mire. Buenas licenciado. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Michael, Ingrid, hola. Buenas tardes, Lee. Sí, hombre, se hola, hola. Buenas tardes, licenciado. Pura proactividad, hola. Pura proactividad con nuestro estimado Michael. Qué bueno. Solo ahí me roba le voy a robar unos minutos. Ahí dice una persona que vuelva a repetir la información brevemente. Entonces, adelante, sí, dele de una vez, Michael, así yo empiezo la clase luego. Ok, perfecto. Para las personas que se están uniendo, por favor, las que no han llenado asistencia, que han tenido su debida justificación, que me han escrito por WhatsApp, que me vuelvan a escribir nuevamente, ya que pues obviamente me mandaron un formato en donde me piden otros datos, ¿verdad? Extras. Entonces necesito completarlo, que pues era correo, etcétera, pero mejor prefiero que me vuelvan a escribir para que así, perdón, aquí se está en la universidad, mire, y eso que estoy aquí. Entonces, mil disculpas ahí por ese fallo, pero sí está lloviendo fuerte. Entonces, por favor, que me vuelvan a escribir las personas que no han podido llenar su asistencia, que se han justificado con mi persona, ¿verdad? Para que así los datos que me solicitaron pueda llenarlos y así enviarlos, por favor. Solo únicamente, Milica. Muchas gracias, Michael. Gracias. ¿No? Bueno, bueno, para todos, temas administrativos se tratan afuera. Carola, si va a tratar algo de la clase, con mucho gusto. Si no, lo trata fuera de clase con Michael. Dígame, Carola.
¿No? Va. Entonces ahorita vamos a dar inicio ya a la clase del día de hoy para todos y para todas. Como ya les dije, pues, o como ya les indiqué, gracias Michael ahí por la información que desde hace unos minutos pues les estaba trasladando a los patojos y patojos. Ya ustedes saben que si alguna situación administrativa que tratar respecto a las asignaciones o cualquier otra cuestión o la asistencia, entonces eso ya lo tenemos fuera, jóvenes. Ya habíamos quedado de que la clase pues va a ser netamente en lo posible el desarrollo de temas relacionados a la propia cátedra, pero no se va a dejar de atender. Michael, si por favor pudiera ser tan amable, perdón, yo sé que usted lo ha estado transmitiendo en diversas clases, seguido aquí su número telefónico, va, porque sí lo ha estado haciendo. Por ahí están pidiendo en el chat que si usted puede compartir nuevamente su número, perdone, pero miren jóvenes también, o sea, no sé si las personas que están pidiendo el número de Michael son nuevas o no han estado en la clase o qué es lo que está pasando, porque el número él en repetidas oportunidades lo ha estado compartiendo acá en la clase con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar jóvenes, a nosotros lo que nos interesa ahorita es avanzar en esta horita en lo que a este curso se refiere. Le tenemos tenemos bastante tormenta, va para todos. Yo creo que por todos lados está. Así es que esto también ya lo habíamos tratado en las primeras sesiones. Si hay algún inconveniente con las conexiones o todo, y definitivamente ya no pueden conectarse, pues hay que poder probar eso ya después al momento de solicitar justificación. Pero vamos a avanzar, va para todos y para todas, vamos a avanzar, vamos a ver de qué manera nosotros podemos llegar a ver un poco más lo relacionado a este tema, a los temas, mejor dicho, en lo que a este curso se refiere. Bueno, el último día, el día sábado, para todos y para todas, nos quedamos platicando acerca de la etapa intermedia, jóvenes, pero específicamente aquellos puntos en lo que a la acusación o al escrito de acusación se refiere. Recordemos o recapitulemos un poquito nada más, ¿verdad? Para todos y para todas. El escrito de acusación debe reunir determinados requisitos establecidos en el artículo 332 y 332 bis del Código Procesal Penal. En la propia audiencia intermedia, cuando estamos hablando de que el Ministerio Público, porque ahorita jóvenes, ubiquémonos bien, ¿verdad? Estamos hablando o estamos bajo el supuesto de que el acto conclusivo que el Ministerio Público presentó en aquella fecha que el juez le fijó en audiencia de declaración para la presentación del acto conclusivo, el acto conclusivo que presentó el Ministerio Público fue la acusación y solicitó abrir a juicio en contra de la persona a quien se refiere. Bajo ese supuesto estamos, ¿no? Entonces, ahora, estábamos platicando acerca de la actitud que pueden adoptar determinados sujetos procesales dentro de la audiencia intermedia, cuando se haya presentado la acusación. Hablamos de la actitud del Ministerio Público, que obviamente ellos van a ratificar su acusación o bien pueden modificarla, jóvenes. O sea, ese es el beneficio que entrega la oralidad dentro del proceso penal, la posibilidad de poder en audiencia sin variar las formas del proceso, la facilidad que entrega para que en audiencia puedan efectivamente instarse o provocarse modificaciones por parte del Ministerio Público.
Pueden modificar inclusive la acusación y podrían pedir un sobreseimiento, una clausura, un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, una suspensión condicional de la persecución penal, etc. Pero ahorita nos vamos a enfocar nos estamos enfocando en el supuesto de que el Ministerio Público haya formulado acusación y vaya a ratificar. Bueno, ratifica la acusación en la audiencia intermedia. Entonces, en su orden, jóvenes, siempre el juez le da la palabra al Ministerio Público, luego le da la palabra al querellante adhesivo y por último le da la palabra al acusado, quien puede efectuar su pronunciamiento a través de su abogado defensor, si así lo desea. Estábamos platicando el día sábado acerca de las 3 posibles actitudes que el sindicado podría adoptar en audiencia, ¿va, jóvenes? Que dan cuenta, va, patojos y patojas, dan cuenta de determinadas posturas que se pueden asumir señalando vicios formales o algún otro tipo de error que pudiera contener la acusación. Esto, por supuesto, sobre la base del estudio o el análisis que se realiza del escrito de acusación, ¿verdad? Procurando establecer que el memorial presentado contenga clara y expresamente los requisitos contemplados en el artículo 332 bis. Vicios de forma pueden plantearse obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público siempre y cuando sea evidente o pueda evidenciarse la concurrencia de determinados vicios de fondo, ¿no, jóvenes? Que ya habíamos visto nosotros el día sábado de que sobre la base de los numerales 3º y 4º del artículo 332 bis del Código Procesal Penal puede provocarse o debe provocarse el estudio de la existencia o de la concurrencia de esos requisitos legales que deben de establecerse, encontrarse contenidos dentro de la acusación y que de no existir o de existir de manera incompleta o de existir de una manera errónea pueden provocar el planteamiento de objeciones u obstáculos contra dicho requerimiento, contra la acusación. Es decir, o en otras palabras, ¿va? Si dentro de la acusación la calificación jurídica que se le da al hecho por el cual se está procesando a la persona es distinta, es decir, a la persona se le procesó por el delito de homicidio. Y el Ministerio Público no instó una reforma al auto de procesamiento durante la etapa preparatoria para que, por ejemplo, a la persona se le hubiera procesado por asesinato en lugar de homicidio. Presentan una acusación, por ejemplo, solicitando de que se abra juicio indicando de que la calificación jurídica que se le da al hecho o a la conducta de la persona puede ser tipificada a través de la figura del asesinato. Y razona, según la institución, dicha situación. Es decir, le dice al juez, mire, señor juez, es que a la persona se le debe de abrir a juicio por el delito de asesinato por esto, esto y esto y esto, porque concurren determinadas o ciertas agravantes de las contenidas en el artículo 132 del Código Penal. Ante esa concurrencia se le solicita al juez de que se abra juicio, se indica, se le hace ver a la judicatura de que la calificación jurídica que se le da al hecho punible es por el delito de asesinato. Miren, jóvenes,
Miren, jóvenes, eso no es posible. Y de darse una situación así, provoca un vicio de fondo. ¿Por qué? Porque el proceso penal, si bien es cierto, está dado para que la calificación jurídica del delito por el cual una persona está siendo procesada pueda ser modificada, miren, jóvenes, en cualquier etapa se puede modificar la calificación jurídica, pero para ello hay formas que deben de seguirse, que deben de observarse. Estamos ante una audiencia intermedia en donde el Ministerio Público requeriría en su caso de que se le cambie la calificación jurídica al delito o de que se abra juicio por un delito distinto en contra de la persona. Sí se puede hacer, pero no modificando la calificación jurídica desde el escrito de acusación específicamente en donde ellos deben de razonar dicho aspecto. No, es decir, en ese apartado, si la persona venía siendo procesada por el delito de homicidio y nunca se instó una reforma al auto de procesamiento, entonces ellos deben de darle la calificación jurídica de homicidio al hecho por el cual la persona está siendo procesada. Ahora bien, si el propio Ministerio Público estableció a través de la investigación que realizó, a través de determinados medios de investigación que recabaron durante la etapa de investigación, logró establecer que concurren algunas agravantes de las contenidas en el artículo 132 del Código Penal para que la persona en su caso sea procesada por el delito de asesinato y no de homicidio. Miren, jóvenes, tiene obligadamente el Ministerio Público que dentro de ese apartado que habla de la calificación jurídica del hecho punible, indicar que es por el delito de homicidio, porque por ese delito venía siendo procesada la persona. No se puede cambiar eso, no se puede cambiar. Pero, acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Procesal Penal, en donde se establece que al momento de que el juez emite su auto de apertura a juicio, este deberá de contener determinados requisitos de obligatoria observancia. Uno de ellos, si es que se diere, es la modificación en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Pero esa modificación en la calificación jurídica puede darse de dos formas. Una es es de oficio, cuando el juez logra establecer que el delito por el que se le está procesando o por el que se le pretende juzgar a la persona no corresponde. Es decir, el MP, a pesar de que venía siendo procesado, ¿verdad?, por el delito de homicidio, el MP logró, a través de ciertos medios de convicción, establecer la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas, por ejemplo, en el artículo 132 del Código Penal, delito de asesinato, y se encuentra más adecuado procesar a la persona por el delito de asesinato que no juzgar a la persona por el delito de asesinato que por el delito de homicidio. Eso el juez lo podría hacer de oficio, o bien los sujetos procesales pueden instar al juez para que abra juicio por una figura procesal, por un delito distinto. Es decir, el Ministerio Público le dice: mire, señor juez, la calificación jurídica del hecho punible es tal, homicidio, ¿va? Y antes de finalizar, y se solicita de que se abra juicio
No, se le solicita al juez que se tenga por formulada acusación y planteada la solicitud de abrir a juicio en contra de fulano de tal, instando a la judicatura que en lugar de que se abra juicio por el delito de homicidio, se pueda abrir a juicio en contra de la persona por el delito de asesinato, derivado de las argumentaciones ya presentadas, porque dentro de la investigación se recabaron determinados medios de investigación que dan cuenta que la persona pudo haber participado en la posible comisión del delito de asesinato y no de homicidio. O sea, eso se puede hacer, jóvenes. Si ustedes vieron, la ley permite la modificación al momento en que el juez dicta el auto de apertura a juicio. Si el juez decide abrir a juicio, puede cambiar la calificación jurídica por la cual se pretende juzgar a la persona. Ahora bien, si de oficio lo puede hacer, no siempre lo hacen, jóvenes. Muchas veces, en muchas ocasiones, el juez espera a que los sujetos procesales lo insten a resolver de esa manera. De esa cuenta, jóvenes, esa es una situación, digamos, muy práctica que yo les estoy presentando y que al final de cuentas, entrega determinada viabilidad para poder no variar las formas del proceso, porque ahí no se están variando las formas del proceso. Eso es correcto hacerlo. Eso es correcto hacerlo, jóvenes. Es correcto. ¿Por qué es correcto hacerlo? Porque la ley lo permite al abrir a juicio. Y no solo al abrir a juicio, patojos y patojas. No solo al abrir a juicio. Si nos vamos para atrás, ustedes observan el artículo 320 del Código Procesal Penal, dice que el auto de procesamiento será modificable o reformable aún de oficio en cualquier etapa del proceso. El auto de procesamiento. Aquí no estamos hablando del auto de procesamiento, aquí estamos hablando de un auto de apertura a juicio. También permite que dentro del auto de apertura a juicio se cambie la calificación jurídica varíe, sea distinta. Y luego, jóvenes, después de desarrollado el debate, volvemos a aquel artículo que yo les mencioné el día sábado que contempla el principio de congruencia, el artículo 388 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo. El segundo párrafo del artículo 388 del Código Procesal Penal, ¿qué indica? En la sentencia, eso ya estamos hablando de una etapa posterior, bajones. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de apertura a juicio o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Nuevamente, va para todos. Encontramos esa facultad que se le entrega a la judicatura para que pueda variar la calificación jurídica del hecho. ¿Verdad? Es decir, patojos, el proceso penal para eso está dado. Para eso está estructurado. Está estructurado de manera que sea factible modificar la calificación jurídica que se le está dando al hecho que se le atribuye a la persona. Pero ¿por qué es que se da eso, jóvenes? ¿Por qué es que pasa eso? ¿Por qué es que es factible el modificar en cualquier estado del proceso? Licenciado, yo opino que porque pueden surgir nuevas pruebas. Como dijo, se le cortó, perdón. Perdón, sí, opino que es porque en el proceso, durante el proceso pueden aparecer nuevas pruebas. Muy bien, Yanni, muy bien. Efectivamente, para todos y para todas. O sea, no hablemos de pruebas, porque la prueba se genera solo en el debate.
Una vez abierto el periodo de prueba, ahí es donde se va a generar la prueba. Antes son medios de convicción, elementos de investigación, medios de investigación, pero la prueba se genera en el debate, pero efectivamente, o sea, conforme lo que va surgiendo a lo largo del proceso penal, del desarrollo del proceso penal, pueden variar. Las circunstancias bajo las cuales inicialmente se pudo haber creído que un hecho fue cometido pueden variar. Y al variar, no se le va a procesar a una persona por un delito o por un ilícito que no cometió. Pero si la propia ley no permite la modificación de esa calificación jurídica, entonces las personas o los sindicados o la gente que es sometida a proceso penal pueden salir beneficiadas injustamente o salir afectadas injustamente. Entonces, la ley debe de prever, ¿verdad? O es necesario que en la ley se pueda prever una situación como la que yo les estoy presentando. El hecho de que en cualquier momento esa calificación jurídica pueda cambiar. ¿Y a quién le dejan la facultad de poder modificar dicha calificación jurídica? Al juez, porque él es el que decide. Conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es el juez o el organismo judicial quien tiene la potestad de juzgar. Entonces es el juez que decide. En algunos casos, yo creo que en la práctica, en algún momento, ustedes van a encontrar, ahorita le doy la palabra a Carlos, no me baje la mano. Entonces, en algún punto, ustedes en la práctica van a poder encontrar que el fiscal o algún fiscal les querrá decir a ustedes, no, es que lo relacionado a la calificación, el fiscal lo decide. No. El fiscal investiga y le propone al juez, le solicita al juez que él, por ejemplo, ligue a proceso a una persona por este delito, abra juicio por un delito distinto por el que fue procesado, dicte sentencia por un delito distinto al que la persona fue sujeta a debate oral y público. Podrá hacerlo, pero la decisión la toma el juez. El juez es el que decide, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces, no hay que equivocarse, jóvenes. No, nunca se van a equivocar ustedes o que les van a querer decir, no, es que es el MP o es el fiscal. No. El fiscal investiga y él con base en los medios puede ir adecuando esas solicitudes, ¿va? Pero el que toma la determinación de hacerlo de tal o cual forma es el juez, ¿va? Carlos, adelante. Muchas gracias, licenciado. Precisamente era eso lo que iba a preguntar, licenciado, si digamos, sé que usted nos acaba de explicar que es el juez el que tiene la facultad legal para poder cambiar el delito, pero yo le iba a consultar si eso lo hacía él de oficio o lo hacía a solicitud de parte, y usted acaba de explicar que el Ministerio Público es el ente, digamos, que puede pedir que se cambie y es el juez que tiene o el propio sindicado, o el querellante. Ajá. O sea, quien dice las partes pueden solicitar que se cambie el tipo final del que ha sido acusado. Ajá, pueden instar a la judicatura, porque mira pues, mire pues Carlos, aquí vamos a entrar a una situación en donde se diferencia o se tiene que tener claro, digamos, el rol que cada sujeto procesal juega dentro del desarrollo del proceso penal. El juez y el fiscal, como funcionarios públicos, ellos de conformidad con el principio de legalidad, el principio de sujeción a la ley contemplado en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ellos pueden hacer solo lo que la ley les permite, ¿va? Es decir, para que ellos puedan actuar de tal o cual manera,
tiene que estar establecido en la ley. Entonces, acá ya les leí algunos artículos en donde la propia ley le faculta al juez para que pueda cambiar esa calificación jurídica. Ya les señalé dos artículos. Ahora, bueno, tres, el 320, el 342 y el 388 del Código Procesal Penal. O sea, y estos están dados en distintas etapas. Mire, el 320 para la etapa preparatoria, el 342 para la intermedia y el 388 para la etapa de debate oral y público. O sea, en cada etapa se le faculta al juez para que él pueda cambiar esa calificación jurídica. Ahora bien, ¿verdad? El MP ejerce su función y acusa. Ellos regularmente piden, ratifican la acusación presentada. Ahora, como partimos de la idea de que tenemos que tener claro cuál es el rol que desempeña cada sujeto procesal dentro del proceso penal. Ya hablamos del fiscal y del juez. Pero los demás sujetos procesales que son particulares, por ejemplo, el querellante o el sindicado, que es un particular, como particulares, ¿va? Carlos, uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Nosotros tenemos libertad de acción. Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, nosotros no tenemos que esperar que haya, obviamente tenemos que seguirnos por lo que la ley nos señala o nos marca, pero digamos, como para nosotros no está prohibido, como particular o como sindicado dentro de un proceso, por ejemplo, como ciudadano guatemalteco, no está prohibido instar al juez, decirle, señor juez, yo le solicito, con base en la argumentación realizada, de que cuando usted abra juicio, lo haga por el delito, como abogado defensor, por ejemplo, lo haga por el delito de encubrimiento propio en lugar del delito de homicidio. O sea, nosotros no necesitamos encontrar un presupuesto legal que a nosotros nos faculte pedir eso, instar a la judicatura. El juez tiene que tener un fundamento para poder cambiar esa figura en cualquier momento, la calificación jurídica, y ya se los di. Ahora nosotros, como particulares, instamos también esos cambios, podemos instarlos. ¿Por qué? Porque no hay una prohibición para nosotros que somos particulares, y en ejercicio del derecho de defensa podemos efectivamente también hacer uso de esa facultad que el artículo 5 constitucional nos da, la libertad de acción. Usted pida, señor, si su petición está ajustada a derecho, se le va a resolver. Así es como funciona la cuestión dentro del proceso penal. Pero, le digo, aquí, digamos, tenemos que tener claro el rol de cada quien. ¿Cuál es el rol que desempeña y cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque en determinadas oportunidades tampoco pueden estarse excediendo. Por ejemplo, la institución del Ministerio Público no puede excederse en lo que se solicita. O sea, ellos no pueden irse más allá, no. Tienen que solicitar también conforme a la ley. Ellos tienen que ajustar su actuación a lo que la ley marca. No sé si Luis duda, Carlos. Sí, claro que sí, licenciado, y perdone que sea tan necio, pero la verdad que me quedó claro eso. Pero, por ejemplo, digamos que la persona fue acusada del artículo 123, que dice el delito de homicidio. Y al final, con las pruebas que presenta el Ministerio Público, la defensa y todo, se logra determinar que fue un homicidio en estado de emoción violenta. Pero ni el Ministerio Público ni digamos la defensa le solicitan al juez que se cambie el tipo penal. Entonces el juez puede cambiarlo de oficio o se queda tal como. Pero eso hace como unos 5 o 6 minutos lo indiqué. Eso ya lo indiqué, Carlos. Efectivamente, el juez puede hacerlo de oficio. Eso se hace como 5 minutos lo indiqué. Sí, el juez puede cambiar la calificación jurídica de oficio. O sea, fue cuando dije, aquí hay dos cuestiones. Les dije yo, una, que el juez puede hacerlo de oficio, u otra, que puede ser instado por parte de los sujetos procesales. O sea, una que lo haga de oficio y otra que los sujetos procesales insten a la judicatura. También les dije hace como 5 o 6 minutos, pero la situación está en que los jueces
regularmente no lo hacen de oficio. Ellos esperan a que los insten para hacerlo. Solo un juez muy objetivo y que sepa realmente, que entienda, mejor dicho, realmente el concepto, no la definición, el concepto de justicia, actúa de esa manera, podría actuar de esa manera de oficio, cambiándolo. O sea, si a la persona le beneficia, pues le cambiamos. Si le perjudica, pues igual le cambiamos de oficio, aunque no lo hayan instado. ¿Va? Muchas gracias, licenciado, y le ofrezco una disculpa, se me pasó eso por alto hoy. Gracias por la explicación. Va, ahí estamos, no tenga pena. Kevin Roderico, adelante, por favor. Gracias, licenciado, buenas tardes. Solo con una consulta de lo que estaba mencionando, o sea que el juez tiene la facultad, ¿verdad?, para hacerlo de oficio, mas sin embargo no está en la obligación de hacerlo. Está mejor, esa pregunta está mejor, va. No está en la obligación de hacerlo. Es que veamos qué es lo que dice el artículo. Miren, pues, jóvenes, analicemos lo que dice el artículo. El artículo 342. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener, numeral cuarto, la modificación en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Realmente sí es una obligación, porque de primero el artículo dice deberá contener. Entonces, si el juez, dentro del análisis que efectúa, dentro de ese ejercicio volitivo que está obligado a realizar para establecer si efectivamente la calificación jurídica que está entregando o por la cual se está pidiendo someter a juicio a una persona no se ajusta a los medios de investigación o a los medios de convicción que el MP le presentó, entonces realmente, como lo plantea el artículo, ¿verdad?, dice deberá contener, ¿verdad? Si él dentro de ese ejercicio establece de que no es esa la calificación jurídica adecuada, él debería de oficio realizar la modificación en la misma, indicando de que se aparta de ella, se aparta de la calificación jurídica original o la calificación jurídica primaria por esto y esto. El problema está en trabajar más, ¿verdad, Kevin? Porque eso le da más trabajo a los jueces y a ella no les gusta. Pero sí, en este caso obligatorio, conforme el artículo lo plantea, para mí sí lo es. Tendría que ser parte de los pasos a seguir en lo que tienen que realizar los jueces. Ahí sí que ya es decisión de ellos si lo omiten o si se apegan a... Pero es que la decisión debería ir orientada a hacerlo conforme está establecido el 342. Porque, mire pues, aquí estamos hablando de que nadie lo instó, ¿eh?, de que tenga que ser de oficio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le abro a juicio? ¿No le abro a juicio? Es decir, ¿le clausuro, lo sobreseo? ¿O le abro a juicio indicando el cambio en el delito? Le voy a ser honesto, Kevin, sí he visto eso de oficio, una vez lo he visto yo, cuando yo fui oficial allá en Villanueva, lo vi una vez, de oficio, lo hizo el juez, le cambió el delito a la persona de encubrimiento propio a plagio o secuestro, de oficio se lo cambió, porque era un caso de estas personas que asaltan en la ruta al Pacífico y utilizaron un menor de edad, cabal me recuerdo yo, utilizaron utilizaron la ayuda de una persona menor de edad y eso era un agravante que específicamente hacía de que se configurara ahí el delito de plagio o secuestro. Una vez lo he visto, porque ahí no lo instó el MP a cambiar, porque el MP lo que quería era lo que pidieron, un procedimiento abreviado, creo, no plagio, secuestro, robo agravado fue un robo agravado,
porque utilizaron la colaboración de un menor de edad. Estaba por encubrimiento y lo cambió el @ grabado y como se fue o sea, no me recuerdo ya ni cómo fue el desenlace de eso, pero es la única ocasión en donde yo he visto que un juez de oficio lo hace. Sí, o sea, sí se ha hecho, sí he visto yo que se hace. Para mí, dentro de la función del juez, dentro de una función justa, ¿va? Hablemos de justicia. Dentro de una función justa, el juez, luego de practicar su análisis, debería él, que si de oficio cabe una modificación a la calificación jurídica, lo debería de hacer, ya sea para agravar o para atenuar la figura, no importa, pero sí lo debería de hacer. No lo hace. O sea, es muy difícil encontrar casos así como el que yo le estoy mencionando. ¿Okay? Gracias por la aclaración, licenciado. Va, claro que sí. Bueno, entonces, sigamos, Pato, sigamos adelante. Estábamos hablando de la actitud del acusado, ¿va? Y por ahí, digamos, nos iríamos quedando con lo que a ese tema se refiere. Ahora bien, las actitudes del querellante, ustedes las pueden encontrar en el artículo 337 del Código Procesal Penal. No vamos a entrar a un análisis profundo en ellas, porque ustedes, ya les di, digamos, los parámetros en lo que a la actitud del acusado se refiere, y si ustedes se dan cuenta, son básicamente, al menos las últimas dos, ¿va? Las últimas dos actitudes que puede tomar, son la número 1 y la número 3 de las actitudes que puede tomar el acusado, y esas ya las analizamos. Además del hecho de que pues el querellante, en su caso, podrá, porque así dice el artículo, en la audiencia el querellante que sin éxito haya pretendido hacerlo, podrá adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. ¿Va? Eso es una actitud que no puede tener, obviamente, el acusado o el sindicado, porque pues, o sea, va en contra de la naturaleza, de la función o del rol que el sindicado o el abogado defensor juegan dentro del proceso penal. Ahora bien, a mí siempre me gusta leerles, miren, jóvenes, para que no se les olvide, Estos tres primeros párrafos del artículo 340 del Código Procesal Penal. Miren, pues, la audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que yo en algún momento les pregunté cuál era la finalidad de la etapa intermedia? Esto va en concordancia con lo que establece el segundo párrafo del artículo 332 del Código Procesal Penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. ¿Va? ¿A través de qué? De la discusión sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Es decir, el fundamento serio para someter a una persona a juicio oral y público radica en cuán pertinente es el requerimiento fiscal. Jóvenes, en cuán pertinente es el requerimiento fiscal. Bueno, el segundo párrafo. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad que puedan ser demostrados en debate. ¿Cómo se figuran ustedes de que esos hechos que el Ministerio Público plantea puedan ser probados en debate? ¿Cómo se figuran ustedes eso? Fíjense, jóvenes, de que aquí todo está amarrado. Jóvenes. Si ustedes se van a analizar el numeral 3 del artículo 332 bis, dice
que la acusación deberá contener, ¿va? Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Entonces, ¿cómo pueden ser demostrados esos hechos en el debate? A través de esos propios medios que obran en la acusación, que fundamentan el requerimiento fiscal y que posteriormente se van a convertir en prueba en el debate. Así es, jóvenes. Así es. Por eso es muy importante que cuando ustedes sean abogados, al analizar una acusación, ustedes no solo deben de leer el escrito, patojos y patojas. Vamos a ver qué es lo que dice este. No, eso no. Se analiza medio por medio de convicción, medio por medio. ¿Para qué? Para que ustedes agarran, por ejemplo, el primer folio de los medios. Vamos a ver este medio. ¿Qué es capaz de demostrar este medio de convicción respecto a los hechos? Lo analizan, nada, porque este informe no tiene absolutamente nada que ver con los medios señalados. Este otro, ¿qué tiene que ver con los hechos señalados? Bueno, el informe sí relata determinados hechos, sin embargo, las fechas dentro de las cuales ellos, por ejemplo, la Policía Nacional Civil indica que se desarrollaron o se ejecutó el hecho, no coinciden. O sea, se buscan errores, jóvenes. Eso es lo que se busca. Y sobre la base de esos errores, uno puede señalar en la audiencia intermedia de que los medios acompañados, porque miren, jóvenes, un error mecanográfico, por ejemplo, que mucho se da acá en el ámbito penal, un error mecanográfico no es tan sencillo como muchos, ¿cómo les dijera yo? Por ejemplo, si ustedes están del lado de la defensa, como muchos fiscales les dijeran o les dirían, es que ese fue un errorcito, las fechas, eso no cuenta. No. Nunca se vayan a dejar llevar por esa idea, por favor. Porque lo que se discute acá, o lo que se va a discutir acá, va a afectar determinados bienes jurídicos de si ustedes están como defensores de sus patrocinados. Va a afectar la libertad, puede afectar su patrimonio, su estabilidad familiar. Son bienes jurídicos tutelados, jóvenes. Por la Constitución son tutelados esos bienes jurídicos. Entonces, ustedes, aquí no hay errores chiquitos. Que los quieran invisibilizar es otra cosa, pero eso, o sea, cuando una investigación se desarrolla, porque son tan importantes, es tan importante la protección de esos bienes que a veces uno defiende, todo debe de ir bien hecho. ¿Ah? Así es que errores pequeños, no hay, jóvenes. No hay, nunca se vayan a dejar llevar ustedes por esa idea, porque se la venden a uno, jóvenes, o se le intentan vender a uno. Una vez estaba en un debate yo en Trata, y miren, es increíble, y lo digo así abiertamente porque el caso ya está concluido, y nos tuvimos que ir a la vía recursiva para ver cómo enderezábamos eso, porque el Tribunal de Trata de Personas de acá, lamentablemente, de acá de la ciudad capital, jóvenes, lamentablemente tienen una ideología, esa es la única manera en la que yo podría llamarles o denominarla la forma de conducirse de ellos. Fíjense que fueron a practicar un allanamiento a X lugar e incautaron unos aparatos, unos dispositivos telefónicos de donde extrajeron unas fotografías, que después fueron presentadas y llegaron hasta el debate, las ofrecieron como pruebas. Pero estas no son mañas, jóvenes, esto es astucia.
Cuando uno a veces se da cuenta de las cosas, como abogado defensor, deja que pasen. Deja que las cosas se vayan así. Porque yo no me puedo poner a hacer el trabajo del MP. Yo no voy a ayudar a acusar a mi patrocinado. O sea, yo no voy a ayudar a acusar a mi patrocinado, pues. Uno tiene que defenderlo. Entonces, cuando llegamos al debate, jóvenes, presentaron las actas de allanamiento como prueba y las introdujeron al debate por su lectura, ¿va? Y como era mucha prueba, dijeron que si se podía obviar la lectura de toda la prueba, si nosotros estábamos de acuerdo, porque toda la prueba documental hay que leerla, jóvenes, en el debate. Pero nos preguntaron y nosotros dijimos, sí estamos de acuerdo parcialmente. Solo necesitamos que le den lectura a las actas de allanamiento, que son 3. Fueron 3 inmuebles. Solo necesitamos que le den lectura a las actas de allanamiento, al informe de extracción, a la cadena de custodia y había un documento a través del cual remitieron los dispositivos telefónicos al INASIF. Todo ello, o sea, los últimos 3 medios de investigación, los últimos 3 medios de prueba con relación a los dispositivos telefónicos. Porque nosotros íbamos sobre un punto en específico, fíjense, jóvenes. Porque las fotos que estaban ahí, que habían extraído de los teléfonos, eran comprometedoras. Miren, jóvenes, se empezó a dar lectura a las actas de allanamiento. Y nosotros, nosotros sabíamos que era lo que íbamos a encontrar ahí. Conforme se iba leyendo, los números de serie de los dispositivos telefónicos los fuimos apuntando en las actas. Lo que le dieron lectura a las actas los apuntamos así, en un papel apuntamos el número aquí y dejábamos un espacio, apuntábamos otro número aquí y dejábamos un espacio, y ahí le pusimos actas, y de ahí en otra columna pusimos otros documentos y nos referimos directamente a la cadena de custodia. Cuando le dieron lectura a la cadena de custodia, los números de todos los dispositivos telefónicos y de un DVR que incautaron, de esos dispositivos que dentro tienen el disco duro para grabar cámaras, ¿no? Todos los dispositivos telefónicos y el DVR tenían mal consignados los números de serie, todos jóvenes. Sobre la base de eso, como no habíamos pasado por la inclusión de la prueba material, que esa era la prueba, era parte de la prueba material, nos opusimos a que la prueba material fuera incorporada al debate, porque los dispositivos que pretendían incorporar no eran los que habían incautado conforme las actas de allanamiento. Y podrán creer, jóvenes, que en lo que fallaron fueron en una o dos letritas, en todos. ¿Y qué creen que hizo el tribunal? ¿Ustedes creen de que era factible de que se incluyera esos medios de prueba cuando no coincidían? Es decir, pongámoslo en un plano trágico, cambiaron los teléfonos. Y ese teléfono puede que no sea de los que estaban ahí. No es, porque el número de serie no corresponde, no coincide. Es así de sencillo. Que miren, jóvenes, a mí, no tiene que ser profesional, va, para todos, pero estaba con otro abogado ahí en la mesa y los dos nos quedamos viendo las caras cuando nos opusimos a la inclusión de los medios de convicción de la evidencia material. Porque viene el tribunal y resuelve que no, que ya que estábamos ahí, ¿va?, la prueba se iba a recibir, porque conforme el artículo 5 del Código Procesal Penal había que cumplir con determinados fines del proceso. Planteamos una actividad procesal defectuosa y le dijimos que no, que ya estaba variando la forma del proceso, ¿va?
porque el artículo 5 sí establece de que hay que cumplir con determinados fines, pero en observancia de las reglas atinentes al debido proceso. ¿Va? Y parte del debido proceso radica en la idea de que cada acto procesal dentro de un proceso penal debe de estar revertido de seguridad y certeza jurídica. O sea, ahí no había certeza de que los aparatos telefónicos fueron los que incautaron en el allanamiento. Una o dos letras, lo que yo les digo. Errores tipográficos, así fue que dijo la presidenta del tribunal ese día. Existen ciertos errores tipográficos, pero la evidencia aquí está. No, pero es que desde que se creó la cadena de custodia, que es con lo que arranca aquella circunstancia tendiente a provocar seguridad respecto a una evidencia, desde que arranca con la cadena de custodia, desde ahí va mal. Porque el primer acto fue el acta de allanamiento, de ahí embalaron, y el segundo acto, y a partir de ahí en adelante, todo se fue mal. Y lo incluyeron. ¿Y saben cuál fue el descaro más terrible, jóvenes? Que utilizaron las pruebas que se derivaron de la extracción de esos teléfonos, que básicamente, a mi entender, no eran los mismos que los que habían sido incautados en los allanamientos. Las utilizaron como prueba para fundamentar una sentencia condenatoria. Nos tuvimos que ir hasta la Corte de Constitucionalidad, jóvenes, para darle vuelta a eso. Pero provocan un desgaste terrible. Y lo más triste del caso es que uno escucha personas que supuestamente son las que más saben, hablando de situaciones totalmente contradictorias como las que yo les estoy tratando de transmitir a ustedes ahorita en esta aula. ¿Verdad? Porque aquí no es eso lo que, eso no lo aprendemos aquí, jóvenes. Eso lo aprendemos malamente en la calle. Por querer hacer justicia sin tener un medio tan importante como lo es este. Miren, porque cuando uno tiene creatividad y la capacidad de sortear esas situaciones, no necesita uno actuar de manera ilegal, porque ese es un actuar ilegal de parte de los jueces, ¿va? Jóvenes, pero da tristeza, y yo lo señalo así porque la verdad también son cosas que no tiene uno por qué andar ocultando. O sea, a mí no me duele que lo hayan condenado, porque al final de cuentas le dimos la vuelta a eso. O sea, regresamos como que fuéramos campeones, ¿va, jóvenes? Pero molesta el hecho de que tienen a una persona detenida en la cárcel que podrá ser responsable, podrá no serlo. Pero aquí nos vamos a lo que procesalmente es factible probar, ¿verdad? Y que se haga de conformidad con las reglas atinentes al debido proceso, en observancia a todas las formalidades que el propio Código Procesal Penal nos entrega. El último párrafo del artículo 340 que me interesa siempre leerles a ustedes es del artículo 340, es el tercero, el tercer párrafo. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. ¿Por qué me encanta leerles esto, jóvenes? Porque miren, pues, patojos, el fundamentar una decisión no quiere decir tal y como lo solicita el Ministerio Público. No. Ustedes amarren ese párrafo con el contenido del artículo 11 bis del Código Procesal Penal y van a encontrar qué es lo que significa la fundamentación. Ahí les explica el código qué significa la fundamentación. No implica para el juez nada más decir tal y como lo requiere el Ministerio Público, o el Ministerio Público tiene razón en su solicitud, ya que los medios, y empiezan a detallar los medios de investigación que acompañan en la acusación. El propio artículo 11 bis indica que el relato de los medios de investigación no sustituye la fundamentación. Va a decir, es que aquí hay esto, es que aquí hay lo otro, es que aquí hay aquí. No, jóvenes. La fundamentación implica es que este medio de convicción, ¿verdad?, da cuenta que en relación al hecho que se le atribuye a la persona,
el sindicato pudo haber participado en él porque este es un fotograma, por ejemplo, este es un fotograma de las cámaras de seguridad del lugar en donde le dieron muerte a la persona. Y acá, como se puede apreciar, aparece una persona con una silueta muy similar o muy parecida a la del sindicato. Acá lo tengo presente. Es decir, el indicar, va, jóvenes, ¿para qué me sirve este medio de convicción en relación al hecho que le atribuyen a la persona? Eso requiere de un análisis lógico y jurídico. ¿Realizado por quién o que debe ser realizado por parte de quién? Por parte del juez. ¿Va, jóvenes? Entonces, así es como funciona esto. El día de mañana vamos a ver lo relacionado al ofrecimiento de prueba, ya nos vamos a ir al debate, ¿va, jóvenes? Por el momento, ¿tienen ustedes alguna duda de lo que pudimos haber hablado el día de hoy? Ahí se recuerdan que el sábado es el examen, ¿oyeron? Entonces, por aquí estoy sondeando y sí andan ustedes ahí más o menos en relación a los temas, pero hay que estudiar, porque o sea, el examen es presencial, vamos a llegar allá a la U, ¿verdad? a las 3 de la tarde, a las 2, 3 de la tarde, no sé qué hora es el examen, pero vamos a llegar a la U y allá nos vamos a ver, ¿vieron? Entonces hay que estudiar. Luisa Fernanda, ¿usted quiere decir algo? No, licenciado, se me marcó el teléfono, disculpe. Está bien. Edwin, dígame, adelante. La misma pregunta que hace Alexandra, ¿podemos usar el código del día del partido? Le voy a permitir utilizar el código. ¿Ya? Okay. Es porque yo estoy anotando todo mi código, entonces. Va, no, excelente, Edwin, así hay que hacer. Va, entonces, por ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Yo les deseo un buen descanso y nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde en punto, por favor. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Gracias.